del flexor, ¿cierto? Y un compromiso del vaso sanguíneo de la safena. Valoración minuciosa de la herida, realizar previamente un bloqueo. Entonces siempre, antes de lavar, debemos, señora. Tengo una pregunta. ¿No Sí, se supone que primero se debe anestesiar antes de abrir? Sí, claro. Este ya estaba con el bloqueo. ¿Listo? Explorar la lesión con... No, esto es importante. No explorar las lesiones con sondas estériles. Entonces, muchas de las cosas que hacemos hay veces es coger una sondita o un aplicador y meter allá. En las lesiones traumáticas, sobre todo en las que son en tórax, ¿cierto? O abdomen, evitemos meter cualquier cosa porque podemos complicar al paciente y podemos producir una perforación, ¿cierto? Y muchas veces lo hacemos. Miremos qué tan profunda es la herida. Ni siquiera la sonda está indicada para esto. Y por último, realizar el estudio radiográfico previo a la sutura de la herida para identificar la posible presencia de fracturas o lesiones. Luego, entonces, entender el biofilm. ¿Listo? Entonces, muchas de las heridas, en este caso, en la estancia inicial no vamos a tener una herida con biofilm, pero a medida que va avanzando estas lesiones van a presentar la presencia de microorganismos y esos microorganismos se meten en la herida y empiezan a desarrollar una estrategia para estarse ahí y que no los podamos sacar. Y eso se llama el biofilm. Yo traje por aquí un biofilm para que ustedes lo conozcan. El biofilm, entonces, no es nada más que un conjunto de bacterias, puede ser virus, puede ser hongos que están presentes en la herida. Estos microorganismos generan una película, una matriz polimérica extracelular, o sea, unos polisacáridos que la van a envolver, envuelven a todas esas bacterias y las forran en plástico para que nada les pase. Entonces, ustedes les colocan el antibiótico, la doctora le coloca el antibiótico endovenoso y no le llega el antibiótico porque están protegidas por esa película, ¿cierto? Y yo le coloco las sustancias tópicas y tampoco, porque están protegidas, es decir, que se nos vuelve un problema. Entonces, ahí tenemos este problema que es importante que lo entendamos y este se va a presentar en el 78% de las heridas crónicas y en muchas de nuestras heridas agudas. Entonces, desde un inicio debemos empezar a controlar la carga bacteriana para evitar que vamos a llegar a esta presencia de biofilm que nos va a retrasar ese proceso de cicatrización. Entonces acá coloqué unos pilares del tratamiento. ¿Cómo hacer que nuestra herida en el trauma cierre más fácil? Lo primero, pues controlemos la hemorragia. Si no controlamos la hemorragia, pues el paciente nos va a un choque hipovolémico y nos hace una coagulopatía, una falla multisistémica y se nos complicó muchísimo. Entonces, primero, control de la hemorragia. Segundo, hagamos un control, prevención de la infección. ¿Cómo lo hacemos? Una adecuada lavada, una adecuada higiene de la herida, ¿cierto? Un uso de dispositivos para el control bacteriano. Luego, entonces, manejo del dolor, importante con el paciente, no sienta dolor, exploremos bien la herida, después de haberle manejado el dolor, y por último, el manejo local de la úlcera. Generalmente siempre nos vamos al manejo inicial y nos saltamos todo eso. Entonces, si yo no controlo la infección, no hago un adecuado lavado de la herida, si no me voy de una vez a la herida, la cubro, la suturo, seguramente el paciente va a venir en un ratito, muy pronto, con una herida sobreinfectada y con ese colgajo que estaba ahí, todo total necrótico que toca retirar. Entonces, un adecuado control de la infección. No hay que saltarse en ninguno de estos pasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya ustedes lo dijeron claramente, lo tienen claro, entonces vamos a utilizar soluciones para la desinfección. Acá este consenso nos decía que podemos hacerlo. Se han hecho estudios donde se miró con qué se podía hacer, si lavábamos con agua del grifo o que si utilizábamos agua destilada, que si utilizábamos solución salina para la cicatrización de la herida. ¿Y quién ganó? Solución salina. ¿Listo? Quedaron empatados todos. O sea, no hay ninguno que sea mejor que el otro. Lo importante es hacer un buen lavado. ¿Listo? En nuestros servicios pues tenemos solución salina, vamos a utilizar solución salina. Nos dice que preferiblemente utilicemos una aguja calibre 22 para dar una presión de 8 a 14 psi. Esa es la presión con que sale, que puede limpiar bien la herida para remover todos los residuos. Cuando nosotros echamos el chorrito así, que rompemos, y echamos el chorrito así, hacemos una presión de 4. ¿Listo? Entonces eso no va a ayudar a barrer y a limpiar la herida. Entonces lo ideal es meter una agujita de estas y con la presión que hacemos vamos a hacer de 8 a, ¿cuánto les dije? A 14 psi. ¿Listo? Presiones mayores a 20, es decir, si le damos con mucha fuerza, podemos hacer lesiones en el paciente. ¿Listo? De hecho, este tipo de presiones de agua a alta presión se utiliza para hacer algunas partes de desbridamiento. Son algunos equipos que ustedes tal vez hayan visto por ahí.
¿Estamos ahí? Acá tenemos entonces esto, que es un jet que se utiliza junto con el oxígeno y con la solución salina para lavar la herida, y sale una presión de 18 psi que le va a dar una presión suficiente para remover todas esas sustancias que pueden tener. ¿Qué tienen esas heridas? Tienen tierra, tienen vidrios, tienen otros objetos que es importante removerlos de la herida. Listo, antisepsia de la herida. Acá entonces pusimos este estudio que habla del efecto de la irrigación antiséptica sobre las heridas y nos habla de qué escoger. ¿Ustedes con qué lavan las heridas? Jabón. Con jabón. ¿Cuál jabón? Clorexidina. Listo. Clorexidina es lo que casi todos utilizamos para lavar las heridas. Listo. Pero el problema que tenemos es que la clorexidina al 2%, ¿cierto? Y la indicación para lavar las heridas es del 0,2 al 0,4%. Es decir, estamos utilizando 100 veces más concentrado. Y otras personas utilizan la iodopovidona. ¿Listo? Que como lo vamos a ver acá, pues está contraindicada para el lavado de las heridas. ¿Listo? Entonces, si vamos a utilizar lo ideal, lo que recomiendan las guías internacionales, es que utilicemos la polihexamida como la sustancia o el antiséptico que va a tener menos lesión y menos efecto sobre el lecho de la herida, o esta combinación de actedine, hidroclorida más fenoxietano. Poco complicado, este no lo conseguimos casi en Colombia, pero la polihexamida sí es más fácil de conseguir. Lo colocamos, podemos colocarlo una gasita impregnada sobre el lecho de la herida, lo dejamos 15 minuticos y luego hacemos un adecuado enjuague, lavado con solución salina, un adecuado lavado. Si utilizan clorexidina, yo les sugiero que hagan un exhaustivo lavado y una sola vez. ¿Listo? En esas heridas pues ya sabemos que vienen con cualquier cosa, entonces una sola lavada y no más. ¿Listo? Porque ya dimos cuenta que la concentración es muy alta. Desafortunadamente en Colombia pues no tenemos ninguna sustancia de esta sustituto a esa concentración para el lavado de heridas. Lo podemos utilizar para el lavado del resto. Entonces, si yo voy a lavar la pierna y todo el pie del paciente alrededor, me funciona muy bien. De hecho, nosotros nos lavamos las manos con eso y no tenemos ningún lío. Pero para heridas, el problema que tenemos es que puede producir absorción, puede producir una citotoxicidad y podemos terminar complicando al paciente. Entonces, lo usamos, nosotros también a veces lo usamos, pero hacemos un muy buen enjuague. Es decir, que no hay que ahorrarle solución salina a este paciente, sino sacar bien ese jabón. Sacarlo bien, un enjuague. De hecho, a los médicos les gusta lavar muy bien estas heridas y sobre todo estas porque no sabemos qué tiene ahí. ¿Listo? Entonces, recomendado, primero, la polihexamida y el hipoclorito de sodio. Tenemos otras sustancias también disponibles en el mercado que son el hipoclorito de sodio o el ácido hipocloroso. Esos también son sustancias que están en el mercado y que son buenas para el lavado de heridas. Son muy recomendadas para sacar los microorganismos de estas heridas crónicas. Entonces acá vamos a recordar un poquito de lo que ya hablamos y eran los 5 tejidos que presentan las heridas. Ya hablamos de que, y acá traje un paciente que es el mismo paciente que estamos viendo. Un paciente que ya lo vamos a ver, que tenía su herida, acá ya la suturamos, miren, ¿se acuerdan la pierna? Ya la suturamos, ¿cierto? Pero el problema es que no tuvimos en cuenta la vasculatura y la inflamación. Uno de los problemas que pasa frecuentemente con esos pacientes cuando se suturan rápidamente las heridas es que puede pasar 2 cosas. No nos quedó bien lavada y se infectó, se inflamó y hace compresión de los vasos sanguíneos y hace necrosis. O la otra es que no haya un buen vaso sanguíneo que dé flujo ahí y se necrose el tejido. Acá se hizo entonces el colgajo, se afrontó el colgajo, se juntaron, quedó muy templadito porque hubo pérdida de tejido y ya vemos tejido necrótico acá. Luego entonces vemos que ya se removió ese tejido necrótico, pero ya vemos tejido esfacelo acá. Luego entonces se removió ese tejido esfacelo, pero vemos que acá está la granulación nociva. No sé si ustedes lo alcancen a ver bien, pero se ve más alta de la piel y se ve roja y brillante y gelatinosa. Esa granulación no es buena. Luego tenemos la granulación nociva, pero este sí no tenía la foto del señor, entonces nos puse acá otra que no se ve muy bien. Y tenemos finalmente el tejido rosado, que es la piel. ¿Listo? Entonces, esto es lo ideal. Tener en cuenta que durante este proceso vamos a tener un exudado que en necrótico es escaso, en tejido esfacelar y en granulación nociva es muy abundante o abundante. En granulación sana pues ya el exudado se va controlando y en la epitelización es escaso. De esta manera se comporta el exudado cuando controlamos esta carga bacteriana. Entonces siempre son los dos pilares del control de las infecciones, del control de las heridas, el control del exudado y control de la presencia de microorganismos, es decir, del biofilm.
Acá entonces miramos cómo se comportó este paciente, el paciente es un paciente que salió rápido de la casa, vivía por ahí en una finca, iba corriendo, se enredó con una máquina de esas de arar el piso, ¿cierto? Y tuvo un trauma ahí, tuvo entonces un doble colgajo y tuvo lesión del flexor y tuvo lesión del vaso sanguíneo, entonces llegó por urgencias, se hizo toda la valoración, la irrigación, el lavado, se hizo el cierre por primera intención, y allá nos quedó entonces el tejido que se necrosó, luego ese tejido se desbridó y ya quedó expuesta una parte de la herida, pero seguía como un proceso infeccioso, veamos la inflamación, el paciente estaba infectado, tocó llevarlo nuevamente a urgencias, colocarle antibiótico, hacer control del biofilm, colocarle apósitos antibiofilm y finalmente se logró cerrar la herida. ¿Listo? ¿Ese es nuestro? No, señora, esta es imagen tomada de una revista española. Porque nosotros tenemos un paciente que con una guadañadora le pasó eso, se pegó a una pierna y se salió el disco. ¿En qué parte está? ¿Quiénes están con él? ¿Saben cuál es? El disco le atravesó aquí, ¿no? Eso. Creo que sí. Eso. Él está en aislamiento. Y porque también duró mucho tiempo en otro sitio donde no le hicieron suficiente. Y el disco por una piedra ya iba acabando. Sí. Y con el disco un suceso inesperado. Y chicos, importante, documenten. Miren esto, que son unas fotitos que juiciosamente tomaron ellos, y miren un caso clínico que está en una revista española muy importante, porque hicieron el seguimiento. Entonces ustedes hagan lo mismo, unas buenas fotos, recomendación, traten de usar siempre una misma cámara, hagan un protocolo de fotografía donde aprendan a qué distancia hay que tomar la foto, para que todas las fotos siempre les queden igual. De qué manera, y pueden documentar esos casos clínicos que son muy importantes y muy enriquecedores para su labor. Y ustedes pueden mostrarlos en congresos, en seminarios, hacer póster, porque esto es muy importante para documentar y que nosotros podamos mostrar lo bonito que nosotros hacemos. Nosotros el problema que tenemos es que vivimos de afán, entonces rápido cubramos, lavamos y ya, chao, vamos para el otro. Pero no documentamos y estamos perdiendo material importante para su clínica y para ustedes. De por sí, Clínica sí documenta el proceso de la cicatrización y el proceso de la curación. Pues normalmente solo lo maneja el grupo de trabajo, pero lo que podemos hacer es un conjunto con enfermería, pues con la jeficatería, porque ellos manejan con el grupo de ortopedia y cirugía plástica todo el proceso de curación. Eso, perfecto. Entonces ya hicimos acá un trato que vamos a empezar a hacer un grupo entre enfermería y entre el piso y cirugía plástica, cirujano vascular y todos los demás, para que podamos documentar y hacer casos clínicos que puedan ustedes mostrar en congresos y seminarios. Bueno, yo tengo una pregunta en frente a los tiempos de curación para este tipo de heridas. Obviamente, pues son de alta complejidad, una herida politraumatizada. ¿Cada cuánto sería la curación o lo recomendable? Es una magnífica, espectacular. Estaba esperando a que me preguntaran eso. Creo que acá se lo voy a contestar. Bueno, acá lo podemos ver. Entonces, heridas con alto riesgo, y acá nos queda fácil de entender. Ese primer paso, cuando tenemos herida con tejido necrótico, vamos a hacer las curaciones cada tercer día, porque tenemos que retirar tejido, tenemos que estar visualizándolo, ¿listo? Cuando tenemos esfacelos, es decir, la herida está toda amarilla, o cuando tiene esa granulación nociva, es cuando más riesgo de infección tenemos y cuando tenemos mucho exudado. Entonces, si hay mucho exudado, el apósito se me va a saturar muy rápido. Es decir, que lo debo cambiar más frecuentemente. ¿Listo? Lo indicado es mínimo cada tercer día. Sí, cada tercer día es como lo que dicen los laboratorios, cualquiera, ¿no? Máximo hasta 7 días. Pero cuando estemos en estos dos procesos, la recomendación es 3 días. En estos 3 procesos, 3 días. Cuando yo ya controlé el biofilm, o sea, yo ya sé que no tengo infección y ya mi exudado está moderado, pues ya puedo ampliar el espacio y yo lo dejo cada 5 días. Y ya cuando se ha controlado totalmente la infección y cuando ya el exudado es muy escaso, pues lo veo cada 7 días. De esa manera lo manejamos nosotros con mucho éxito. Señora, me gusta que pregunten. Compañero, ¿le respondí su pregunta? Sí, claro, por supuesto. Buenos días, pero esa limpieza la hace uno de enfermería o el médico o a clínica de herida. Bueno, muy buena pregunta también. Acá tenemos 2 momentos, ¿no? En trauma inicial, esto lo asume el médico, ¿cierto? Y entonces el médico es el que va a hacer la exploración, va a hacer el lavado. Importante cuidado con la exploración porque puede tener restos de
vidrios y demás que puede causar un evento adverso ahí, ¿no? Entonces, usar todas las medidas de protección como ustedes ya han hablado de ello. Inicialmente, esta curación del lavado inicial y de este paciente que requirió sutura y demás, lo hace el médico en compañía de nosotros. Entonces nosotros sabemos que alistamos la mesa, alistamos todos los productos, alistamos la sustancia desinfectante, alistamos la solución salina y apoyamos a él todo este lavado porque él ahí mismo hace la sutura si lo hace en sala de urgencias. Si lo lleva a cirugía, pues ya también va a ser allá él el que va a hacer. Pero la segunda instancia, es decir, después de eso, nos toca a nosotros. La segunda curación, digámoslo así. O algunos médicos pues lo ven en la segunda curación y ya después dicen, bueno, pasémoselo a clínica de heridas. Entonces depende del médico. Pero inicialmente en trauma, el médico es el que asume este tratamiento. Nosotros contamos con clínica de heridas en la clínica. Sí, eso, espectacular. Espectacular, muy bien. Están haciéndolo maravilloso. Entonces acá teníamos ese, me olvidé. Importante esta parte que es de médico general para responder también la pregunta, pues es el médico que debe escoger qué tipo de anestesia, porque debemos controlar el dolor. Acá nos habla de dos tipos de anestésicos, uno de ésteres y otro de amidas. No nos vamos a demorar mucho acá porque el médico es el que escoge qué tipo de anestésico. Lo único que nosotros importante nos llevemos de acá es que hay unos anestésicos con epinefrina, ¿cierto? Y debemos tener cuidado cuando el médico nos lo pida y que no nos vamos a llevar epinefrina para partes distales, es decir, para dedos, sutura de dedos, manos o pies, porque sabemos que la epinefrina es vasoconstrictor y muy potente. Y si hacemos vasoconstricción en una extremidad o en una parte muy pequeña, va a ser... Necrosis. ¿Señora? Necrosis. Necrosis, entonces va a perder ese pedacito. Y ha pasado mucho de que nosotros por la carrera, es que esa herida asusta, ¿cierto? Uno dice, ay, no se pierda, y va y trae la primera que cogió y terminamos complicando al paciente. Y cuando miran, entonces, ¿quién fue? ¿Fue usted, doctor? No, porque yo la pedí. Acá dice sin epinefrina. O si no dice, pues, entonces siempre cuidémonos en qué es lo que estamos. Nosotros apoyamos esta tarea, debemos hacerlo lo mejor. Entonces, ojo con eso. Pasemos por acá y nos vamos a la exploración de la herida. Entonces ya la habían anestesiado, ya la habían lavado. Ese es un paciente que se le disparó sin culpa una bala de estas de perdigones y entonces vemos acá en la herida que tiene el cartucho acá introducido en la herida, miren. ¿Es una rodilla? Sí. Sí, señora, una rodilla. Y además de eso, pues vemos acá los fragmentos de perdigones. Entonces las heridas pueden tener de todo. Ustedes van a encontrar vidrios, van a encontrar heces fecales, van a encontrar piedras, polvo, van a encontrar palos, estillas de madera, pasto, todo donde suceda la herida, ¿listo? Y por eso es muy importante que se haga una adecuada exploración, porque si cerramos esa herida y queda eso ahí, nos va a durar mucho tiempo en sanar esa herida, porque hace una cosa que se llama el cuerpo extraño, ¿cierto? Es decir, cierra la herida y ese pedacito de palito, pasto, vidrio, además de ahí, la herida se cerró casi completa, pero hace una cosa que se llama un trayecto fistuloso. Queda una herida pequeñita que drena y drena y drena, y pasaron 6 meses y drena y no cierra. ¿Listo? Y solamente cuando radiológicamente se puede ver, porque no todas las cosas se pueden ver, entonces descubrimos que hay y toca pasarle a hacer un lavado nuevamente, lavar y demás, y esto va a retardar mucho el proceso de cicatrización. Por eso el lavado debe ser exhaustivo, utilizar un adecuado agente desinfectante de acuerdo al protocolo de su institución, un enjuague, eso sí, con solución salina, pasado de acuerdo al protocolo, o sea, abusen en solución salina, que no es pecado, y luego ya una adecuada exploración para que no nos quede ningún cuerpo extraño en la lesión. Entonces la técnica de desbrillamiento, acá tenemos, miren, esa lesión que tenemos ya tejido necrótico sin querer, ¿cierto? Por el arrastre que se hizo, el pisotón que le pegaron ahí, la reconstrucción de ese pie, entonces debe hacerse un desbrillamiento, ¿cierto? Del borde cutáneo, 2 milímetros o más, si existen bordes muy contundentes. Es decir, que acá este pedacito pues se fue. Eso, hay pérdida de tejido, una avulsión de tejidos con pérdida de tejido. Si el tejido subcutáneo está necrótico, hay que removerlo también. Ningún tejido necrótico pues va a arrancar. ¿Listo? El músculo, señora. En esa foto, a mí me parece que no tiene guantes el médico. No, sí tiene. ¿Sí tiene? Sí. Que le veo la mano. Mira las No tiene guantes. No tiene, se le da. Listo, bien. No me había fijado en eso. Esas. Guantes. Listo, eso. Eso es una foto acá de unas guías de práctica clínica muy buenas para hacer la retroalimentación. Entonces, ella lo decía desde el inicio, siempre
Los elementos de protección personal nos lo habló al inicio de su charla, entonces importante eso, ¿listo? Y muchos equipos, y pasa mucho en urgencia, que nos vamos rápido a hacer y vemos todos metiendo la mano en muchas actividades, sin los guantes casi siempre sí, pero sin protectores oculares, ¿cierto? Sin gafas, sin bata y toda esa contaminación pues le llega al paciente y el paciente nos la pasa a nosotros. Entonces mucho cuidado con eso, gracias por la observación. Chicos, de una vez nos queda acá para hacer esta promoción, fue a propósito, no se les olvide los elementos de protección personal. Lo teníamos preparado, ¿cierto, doctora? Sí, sí, sí. Lo teníamos preparado para recordarles. Sí, muy bien. Importante acá recordar esto de la cicatrización. Sabemos que tenemos una cicatrización cierre por primera intención, la sutura primaria, que es cuando el médico lavó, desvió bien, hizo la sutura y nos quedó la orejita perfectamente. Esto fue que lo mordió el amigo. Le mordió la oreja en un momento de esos apasionados y le quitó el lóbulo. Sí. O sea, la revista está tal cual así. Están emocionados. Le quitó el lóbulo y entonces requirió sutura. Le hizo, esas heridas son muy infecciosas, las que nosotros mordemos son muy infecciosas, entonces toca tener mucho cuidado con eso. Cerró la herida y ya nos queda bien y pasó. Cierre por primera intención. Luego, cuando la herida no es suficiente, y generalmente pasa cuando hay pérdida de tejido, nos queda así, miren, no se logró suturar toda, nos quedó una parte expuesta, ¿listo? Esa va a requerir un cierre diferido, un cierre por segunda intención. Es decir, que a este paciente pues ya le vamos a tener que escoger un apósito para mirar lo que tenga acá. Como es una herida traumática, pues tiene alto riesgo de infección y tiene alto riesgo de que tenga biofilm, entonces debemos utilizar apósitos que sean antibiofilm para controlar el exudado y de esta manera podamos llevar ese proceso a cicatrización. ¿Quién es la del tiempo? A mí me dijo que alguien me iba a mostrar el tiempo. ¿Ya me lo mostraste? No, pero por lo que ya había contado los 25 minutos. ¿Y ya me lo vas a mostrar? Ya voy a terminar. ¿Listo? Entonces, bueno, el cierre por tercera intención es un cierre que no se pudo ni por primera ni por segunda. Acá vemos este paciente con una avulsión de tejidos, entonces lo que se hicieron, se le colocó un sistema de presión negativa, ¿cierto? Y no quedó toda la herida cerrada, se mejoró el tejido. Luego entonces el médico hace unas suturas para tratar de afrontar este tejido sin hacer mucha presión y luego un tercer paso ya lo logra cerrar totalmente. ¿Listo? Eso es un cierre por tercera intención, es decir, un cierre diferido. Y pues estas heridas que tienen alto exudado, que son infectadas, van a tener mucha presencia de exudado. Entonces es importante que utilicemos apósitos que sean capaces de controlar ese exudado, porque ya vimos que los dos problemas que tenemos en la herida son el exceso de exudado y la presencia de biofilm. Cuando logramos controlar ese exudado, entonces vamos a llevar esta herida a un adecuado cierre. Entonces acá tratamos a este paciente con un apósito que es muy chévere porque tiene gran capacidad de absorción, que se llama Combamax. Entonces él controla el exudado dentro del apósito, no deja que el exudado se devuelva y previene y cuida la piel del alrededor. ¿Listo? ¿Esa es por una lipectomía? Eso es una herida traumática y un cierre por segunda intención, sí señora. Y entonces acá les traje un breve resumen de cómo podríamos seleccionar los productos de acuerdo al portafolio. Yo no declaré conflicto de intereses, pero pues ustedes saben que sí tengo conflicto de intereses porque pertenezco a Combatec, pero la persona que me presentó nos dijo, listo. Acá entonces les voy a mostrar rápidamente cómo podemos seleccionar los apósitos. Esta imagen es chévere porque es un resumen. Acá tenemos una primera etapa que se llama tejido necrótico. Cuando yo tenga tejido necrótico, debo seleccionar lo primero, Duoder Gel. El gel me va a dar humedad y me va a ayudar a que ese tejido se empiece a autodestruir. Se llama desbridamiento autolítico. ¿Listo? Y de esa manera pueda quitar rápido ese tejido. Y lo puedo complementar con un apósito. Puede ser un apósito de Duoder CGF, que ustedes lo conocen todos, ¿cierto? El apósito amarillito, o un apósito de Duoder extra delgado. Esos apósitos lo que hacen es gelificar la humedad y ayudar a mantener un ambiente muy húmedo para que pueda yo remover rápido ese tejido necrótico. Ya cuando tengo eso controlado, tengo el segundo problema, el esfacelo o la granulación nociva. Recuerden que yo les dije, esfacelo o granulación nociva, hay mucha posibilidad de presencia de biofilm. Entonces acá tenemos este apósito que se llama Aquacelaje más extra. Este apósito de Aquacelaje más extra es un apósito de una hidrofibra que tiene plata, pero tiene un extra. El extra son dos componentes que se llaman el cloruro de bencetonio y el
Al de atrás sabe. EDTA, ¿cierto? Es que es un nombre largo, etildiamino tetracético, que son las únicas sustancias que pueden, ¿te acuerdas que yo les decía que están envueltas en un plástico? Las únicas sustancias que pueden romper ese plástico. Uno es un surfactante, el cloruro de bencetonio. El surfactante es un jabón que ablanda. Y el otro es un quelante, es una cosa que rompe el metal, el sodio y los electrolitos que tiene y abre una ventana para que la plata llegue hasta la bacteria y la pueda eliminar. Entonces, digamos, en el mercado tenemos las sustancias que pueden servir como surfactantes, pero también tenemos el Aquacel Gemas Extra, que es el apósito indicado para este tipo de lesiones. Siempre que ustedes escriban en su herida sospecha de biofilm o biofilm, yo les aconsejo que tengan Aquacel Gemas Extra, porque están haciendo control del biofilm. ¿Listo? Ahora, si tenemos mucho exudado, lo ideal es un apósito súper absorbente como el Combamax, que va a controlar todo ese exudado dentro del apósito. Si no, pues tenemos otros como el Aquacel AG, tenemos el FOA, y cuando ya llegamos entonces al tejido de granulación sano, o sea, ya controlamos todo, ya podemos tener aquí otras cosas como el sistema FOA, tenemos el sistema de presión negativa portable descartable. Y por último, el FOAM Light, cuando tenemos heridas que ya están en epitelización, que decíamos que lo que tenemos que hacer es cuidar la piel para que no se vaya a lesionar. Entonces acá es importante que monitorecemos al paciente, siempre el estado vascular, la perfusión, indicación de infección, necesidad de antibióticos, cambios de tamaño del aspecto de la herida, cambios en las características del lecho de la herida, estado de los bordes de la herida, si presenta olor, mal olor, aumento del tamaño, aumento del dolor, tunelizaciones debemos reportar inmediatamente. Importante, dijo la doctora desde el inicio muy bonito, debemos centrarnos en el paciente y en mejorar la calidad de vida de ellos, porque una persona que es bien atendida hace que otra persona venga a nuestro servicio, pero una persona mal atendida espanta 10. Entonces por eso siempre debemos prestar la atención de la mejor manera, como si ese que está sentado ahí fuera mi padre o mi madre. ¿Listo? Entonces siempre centrarnos en el paciente, siempre centrados en el paciente, indagar el dolor, los problemas para dormir, si tiene movilidad reducida, la pérdida del apetito, dificultades para realizar las actividades diarias o deterioro de las habilidades sociales para estos pacientes. Importante, en urgencias, en cirugía, tenemos mucho tiempo de que el paciente está muy acostado, la tabla, ¿cierto? Entonces tenemos mucho riesgo de que se presenten lesiones asociadas a la presión, las lesiones por presión. Entonces acá simplemente esta imagen es para recordarles que tenemos este apósito que se llama Aquacel Foam Pro. La Pro significa protección. Este apósito me va a ayudar para desde el inicio prevenir la formación de úlceras por presión, pero no es solito, ¿no? No es que yo lo coloque y ya no le va a salir presión. Están todas nuestras actividades, el cambio de posición, la lubricación, la hidratación y demás. Y acá rápidamente voy a pasar este caso clínico porque creo que ya vencí más del tiempo. Es un paciente con una lesión por segunda intención, para cierre por tercera intención. Y acá entonces teníamos el problema, dijimos qué vamos a hacer con este paciente. Entonces dijimos necesitamos manejar la cantidad de exudado, necesitamos crear un ambiente húmedo, necesitamos estimular el proceso de angiogénesis, necesitamos estimular la migración del fibroblasto para que la herida cierre más rápido. Y entonces dijimos vamos a, de acuerdo a esta estrategia, este paciente estaba en tejido granulación sano, y le coloquemos Aquacel Gemas Extra porque teníamos sospecha de biofilm, entonces Aquacel Gemas Extra, y colocamos este sistema que se llama ABEL. ABEL es un sistema de presión negativa portable descartable. Es chéverísimo para los pacientes porque se lo puede llevar para la casa. Entonces, ¿se acuerdan del paciente que tenía con esa bomba grande que está hospitalizado? Si yo lo quiero salir, entonces le pongo este sistema, él se mete la bombita acá y se va caminando para su casa y va haciéndole ahí el apósito del tratamiento. La presión negativa de 80 PSI que le va a ayudar a estimular la migración del fibroblasto, que es la granulación, y el queratinocito, que es la epitelización, para que nos tengamos un cierre adecuado de esta herida. Acá vemos entonces el paciente con el sistema, el Aquacel Gemas Extra colocado, el sistema de presión negativa, y vemos cómo la herida va evolucionando satisfactoriamente. Acá pues vemos un poquito con que la granulación, aquí no se ve tanto, acá vemos un poquito que la granulación no estaba tan buena porque estaba más alta de la piel, ¿cierto? ¿Sí la ven? Un poquito más elevada, acá miren, un poquito más elevada, y yo les dije cuando está así elevada y gelatinosa, ¿qué es? Granulación nociva, eso. Y generalmente, ¿qué es lo que hay ahí? Biofilm y exceso de exudado, ¿cierto? Muy bien, ella sí aprendió. A ella hay que subirle el sueldo, doctora. Por favor, apúntala. Listo. Entonces, hay posibilidad de que haya biofilm
Entonces ahí teníamos que cambiar la estrategia, quitamos el sistema de presión negativa, dejamos el acuacelaje más extra porque hay biofil. Siempre que haya biofil, acuacelaje más extra y colocamos una espuma para controlar el exceso de exudado y de esta manera pues pudimos hacer que nuestro paciente fuera evolucionando satisfactoriamente y acá lo vemos, cerró adecuadamente esa herida. ¿Listo? Entonces ahí cruzó por todos sus procesos de cicatrización y tuvimos un paciente que evolucionó. Entonces, importante recordar la selección de, esa es una que se fue ahí para que no debía ir. ¿Listo? Importante entonces para terminar, primero, que hagamos una adecuada valoración de la herida, los parámetros de valoración de la herida siempre y queden registrados. Segundo, que elijamos la mejor tecnología para el manejo del paciente de acuerdo a sus necesidades. Y tercero, que estemos monitorizando constantemente la evolución de la herida. ¿Cada cuánto? Mínimo cada 3 días. Cada vez que le cambiemos el apósito, ¿listo? Con esto entonces termino, creo que se me fue un poquito la mano, pero les agradezco, esta charla es muy buena, les agradezco mucho su tiempo.